Ahora va a hablar el profesor Eduardo Angulo, que es doctor en biología. Eduardo Angulo Pinedo es doctor en biología y profesor titular de biología celular de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. Es especialista en la organización microscópica de los invertebrados y en la relación entre las células y el ambiente, además de un apasionado de la ciencia ficción y de la gastronomía y el cine de aventuras, como lo demuestra su libro Julio Verne y la cocina, La vuelta al mundo en 80 recetas, que si no lo han leído les recomiendo. Director del Colegio Mayor Miguel de Unamuno de Bilbao, es miembro del jurado del Premio Alberto Magno de Fantasía Científica de la Universidad del País Vasco y del Círculo Escéptico. Cuando le pregunté a ver cómo había surgido la curiosidad por el tema del que nos va a hablar, que van a ser los monstruos, el Yeti, el monstruo del lago Ness y compañía, me dijo que la curiosidad y el escepticismo y el sentido de la maravilla me llevan a conocer a nuestros monstruos y sobre todo a quienes los estudian. Me parece que de eso nos vas a hablar, ¿no, Eduardo? Sí, más o menos. Les dejo con él. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bien, yo después de la charla de Agustín me siento casi en desventaja, ¿no? Porque lo suyo era serio y lo mío no. Ya verán, lo mío trata sobre todo, como aparece ahí en el título, del Yeti, Nessie y demás familia. Aquí tienen al Yeti. El Yeti ya verán que no existen pruebas directas sobre él, no hay fotografías ni nada parecido que se haya dicho que existan. Por lo tanto, lo que hay son recreaciones artísticas del aspecto que tiene. En cambio de Nessie, ahí hay una de las fotos más conocidas. De Nessie abundan las fotografías, muchas fotografías. Y la familia, la familia, por ejemplo, de Nessie, ese es Nahuelito, que es el monstruo del lago Nahuel, que está en Argentina. Ese es Champi, que es el monstruo del lago Champ, que está en Canadá. Y hay como otros 300 lagos en el mundo que tienen un monstruo declarado, en muchos casos fotografiado. Y este, por ejemplo, es el Orang Pendek, que sería el primo pequeñito del Yeti, que vive en Indonesia y que hay ya criptozoólogos, ahora voy a la criptozoología, que hay criptozoólogos que dicen que es el hombre de flores, el Homo floresiensis. Bien, de lo que vamos a tratar aquí va a ser de la criptozoología, es decir, del estudio, veremos luego la definición, del estudio de monstruos cuya existencia no está aceptada por la ciencia porque no hay pruebas suficientes. Bien, esto es una de las primeras imágenes del Yeti, de las más populares, que aparece en Tintín en el Tíbet. Esta es la imagen de un Yeti dibujada por un criptozoólogo, Heuvelmans. Nosotros los biólogos utilizamos la terminología linneana para describir a las especies, ¿no? Nosotros somos Homo sapiens, Linneo 1758, porque detrás del nombre, del género y de la especie solemos poner al autor, por si ha metido la pata, pues ir a por él y saber quién ha sido. Bien, Heuvelmans, que es un zoólogo belga, en 1958, con las descripciones que había del Yeti, propuso que lo nombró como Dilanthropoides nivalis y hizo ese dibujo que ven ahí, 1958, con esa especie de cráneo puntiagudo tan típico. Bien, Tintín en el Tíbet se publicó en 1960. ¿Por qué esta coincidencia? Pues porque Bernard Heuvelmans era amigo de Hergé, del amigo personal, amigo íntimo, del dibujante, del guionista de los libros de Tintín. Entre los dos intercambiaban información y por eso aparece un Yeti tan perfecto en Tintín en el Tíbet. Bernard Heuvelmans era un zoólogo belga que en esa misma época, más o menos, a finales de los 50, inventó el término criptozoología, que es de lo que trata esta charla. La criptozoología, según la definición de Heuvelmans, es el estudio de los animales ocultos. Proviene de los términos griegos kriptos, oculto, zoos, animal, y logía, estudio. Es el estudio de los animales que únicamente son conocidos por indicios considerados insuficientes para la ciencia. Por ejemplo, testimonios escritos, testimonios hablados, fotografías, rastros, y que no han sido catalogados oficialmente. De esos testimonios hay muchísimos y muy variados. Veremos fotografías, mencionaré alguna película, cadáveres que dicen que se han encontrado, que se han descrito y luego ha desaparecido el cadáver, etc. Incluso, quizá de los más curiosos, es el testimonio del Yeti asaltando un campamento
un campamento de montañeros que iban al Everest y comiendo nada más las chocolatinas de marca Mars. Era lo único. Y eso es un testimonio aceptado oficialmente, ¿no? Ese es el estilo. Bueno, ¿qué estudia la criptozoología? Pues, por ejemplo, el kraken. El kraken es un pulpo gigante. Este es un grabado del siglo XVIII que, por lo visto, era capaz de hundir barcos. En las leyendas noruegas más antiguas decía que tenía varias millas de diámetro. Por ejemplo, el kraken. O la serpiente de mar. Esto es un grabado del siglo XVI. O el Mokele Membe, que es un brontosaurio que todavía, según los criptozoólogos, vive más o menos en la zona de Zimbabue, en el centro de África del Sur, de la zona austral de África. O el chupacabras, que es una leyenda urbana de la zona norte de México y sur de Estados Unidos, la zona de habla hispana, sobre todo, y que se discute violentamente si es un extraterrestre o es un insecto gigante. En fin, esas son cosas que estudia la criptozoología. Además, la criptozoología siempre ha pretendido conseguir una cierta legitimidad entre los científicos y en la sociedad. Y por lo tanto también se apropia de algunos estudios típicos de la zoología. Por ejemplo, estudia la arquiteutis. Dice que ellos, los criptozoólogos, son los causantes del descubrimiento de la arquiteutis. Antes hemos visto un pulpo gigante, este es un calamar gigante. El calamar gigante existe. Aquí en Asturias es una de las zonas del mundo donde más aparecen restos de calamar gigante en las playas. Lo estudió sobre todo, lo clasificó en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, un zoólogo danés, Stenstrup. Era el especialista en esto, y uno de los mayores especialistas en estos cefalópodos es Ángel Guerra, que trabaja en Vigo, en el Instituto de Investigaciones Marinas. También no sé por qué los criptozoólogos se apoderan del celacanto. El celacanto está descubierto en los años 30 en Sudáfrica, es un fósil viviente que se dice, ¿no?, que lo descubrió una zoóloga, Miss Latimer, por eso el género cuando se bautizó se llama Latimeria, y que quizá porque se le llama fósil viviente y demás, pues se apropian de él los criptozoólogos. O el okapi, esto que parece un antílope pero que en realidad es una especie de jirafa enana que vive en la zona central de África, en Ruanda y en el Congo, en los bosques de Ituri, donde están los pigmeos también, y que se ha convertido, tampoco sé por qué, se ha convertido en el símbolo de los criptozoólogos. O sea, cuando se entra en muchas páginas de criptozoología en Internet aparece el okapi como su logo, ¿no? Bien, como veis, la criptozoología es una mezcla de cosas, unas que son científicas, otras que no, y siempre buscando una cierta legitimidad. Bien, vamos a ver los dos casos quizá arquetípicos, ¿no?, de la criptozoología, los más conocidos, que son Nessie, que es el monstruo del lago Ness, y luego veremos el Yeti. Bien, esto es el lago Ness, situado ahí en el norte de Escocia, en esa zona de arriba. Es un lago muy estrecho y muy largo, de origen glaciar, tiene unos 40 kilómetros más o menos de largo, la anchura es 2 kilómetros, 3 kilómetros, 2 kilómetros y medio de media, y luego la profundidad es muy grande, llega hasta los 270 metros de profundidad. Ese es el aspecto, el sitio físico. Como veis, la imagen es preciosa, el lago es muy bonito. Bien, ahí, en ese lago está Nessie, el famoso monstruo del lago Ness. Esta es la fotografía más conocida de Nessie, la que más se utiliza, la que aparece todavía en muchísimos libros y enciclopedias. Está tomada, como veis, el 19 de abril, está tomada en 1934, el 19 de abril quizá, y se le llama la fotografía del cirujano porque se dice que la tomó el cirujano, el doctor Robert K. Wilson, que no era cirujano, era ginecólogo, pero los periodistas del Daily Mail que publicaron la noticia pensaron que cirujano daba más empaque al asunto, y en vez de la fotografía del ginecólogo se ha convertido en la fotografía del cirujano. Bien, años después, a finales de los 90, algunos de los que estaban con Wilson y el hijo de otro que participó en el asunto, relataron lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue esto, que esa fotografía es una construcción de cartón y plástico colocada sobre una madera que flotaba en el lago, y con ella hicieron la fotografía que se ve a la izquierda. En realidad la fotografía original es esta. Esta es la que no se publicó. Lo que se hizo fue ampliar la zona central de tal manera que quedaba la de la izquierda y nos daba una impresión de que
el bicho que había ahí, que Nessie era mucho mayor de lo que era, porque la estatua esa original tiene unos 30 centímetros, o sea, una cosita así. Y he visto cálculos hechos por criptozoólogos con ayuda de físicos y químicos, con dinámica de fluidos y muchas integrales y demás, que intentan demostrar que estas olas que se ven alrededor demuestran que el tamaño de Nessie es como de unos 30 metros, ¿no? Es decir, lo que podemos llegar a hacer cuando queremos llegar a una conclusión. En fin, una cosa espectacular. Como veis, esta fotografía, la más conocida, es falsa. Vamos a por más. Esta otra está tomada hacia 1970 por Frank Searle. Searle es si se puede decir así, un cazador de Nessie. Se convirtió en la obsesión de su vida. Llegó a vivir los últimos 15 años de su vida en una caravana al lado del lago, intentando conseguir la fotografía de Nessie que necesitaba. Bien, esa es la fotografía mejor que él consiguió, fue esta. 2 años después de tomar esta fotografía, Searle se suicidó. Y se suicidó porque se descubrió esto. Damos la vuelta a la fotografía y luego le ponemos una postal que se vendía entonces con dinosaurios, una postal turística, y ya veis que el cortar y pegar no se inventó solo con el Word, sino que existía mucho antes, ¿no? Está totalmente falsificada. Cuando se descubrió la falsificación y se publicó, Frank Searle, que había dedicado toda su vida a eso y que ya al final perdió la razón hasta tal punto que falsificó lo que él buscaba, pues se suicidó. Bien, otra más. Ahora volvemos otra vez al lago, pero nos vamos a una larga epopeya de Robert Rines. Robert Rines era un empresario estadounidense que fundó una institución que llamó Academia de Ciencias Aplicadas de Boston, con la que se dedicó a intentar buscar monstruos por todo el mundo. Y estuvo desde los principios de los 70 hasta finales de los 80, estuvo buscando a Nessie en el lago Ness y no lo encontró. Hizo diferentes campañas con cámaras de televisión de profundidad, cámaras de alta definición, incluso montó una campaña con 50 barcos, cada uno con un scan, con un sonar, y los hizo moverse a lo largo de todo el lago, coordinadamente, cubriendo con el sonar todo el lago buscando a Nessie. Esto es lo mejor que consiguió en 1972, esa imagen. Esa imagen ha dado mucho que hablar, ha salido en muchos sitios y demás, ¿no? Este es Robert Rines, porque incluso hasta para conseguir dinero publicó una especie de cómic de su caza. Y en 1975 consiguió sacar una fotografía que él llamó con más detalle de la cabeza del monstruo que tenemos a la izquierda. Es decir, esto que se ve aquí es esta zona de aquí, del sitio. Ya lo primero que uno se mosquea es que ese monstruo estuviera 3 años ahí esperándolo, ¿no? Del 72 al 75. O siempre andaba por el mismo sitio o consiguió de esa manera esperarle, no se sabe cómo. Bien, con esa imagen hizo una reconstrucción Robert Rines, que le llamaron, inmediatamente recibió el nombre de la gárgola, que es la cabeza del monstruo, la cabeza de Nessie. Hay una película española, que es la peor película que he visto yo en mi vida, que se llama Serpiente de Mar, en que construyen un monstruo de goma que tiene esa cabeza exactamente. O sea, hacen la reproducción de la cabeza y construyen un monstruo inmenso que se come a la gente y tal. Bueno, la típica cosa. Bueno, todo el mundo, todos los criptozoólogos, inmediatamente, luego veremos esa cabeza que tuvo más consecuencias de lo que parece. Todos los criptozoólogos, ya tenemos la foto de Nessie, este es Nessie y tal. Bueno, en 1987 fueron a sacar otra vez la foto y ahí estaba. Estaba todavía, desde el 72 al 87, estaba con una especie de calambre Nessie ahí esperando a que vinieran a sacarle la foto. Y en 1987 le sacaron esa foto ya con alta resolución, una cámara muy buena, y bajaron una cámara de televisión y tomaron una muestra. Y era un tronco de un árbol que estaba pudriéndose ahí en el lago Nessie, ¿no? En el lago Ness. Es decir, no existía. No tenemos gárgola, no tenemos cabeza de Nessie, no tenemos foto del cirujano. Ya nos vamos quedando casi sin pruebas. Bien, en esas campañas de Rines, en la segunda, en la que consiguió la foto de la gárgola, también consiguió esta foto tan curiosa, ¿no?
Esta foto se la mandó, entonces no había ordenadores como ahora en equipos de análisis de imagen, y donde mejor estaban los equipos de análisis de imagen era en la NASA. Entonces lo mandó a la NASA y en la NASA limpiaron la foto y aparece eso, esa imagen que veis ahí. Bueno, entonces aparece otro personaje muy conocido que es Sir Peter Scott. Sir Peter Scott se une a Rines. Sir Peter Scott es un conservacionista y ornitólogo inglés muy famoso, que escribió muchos libros de ornitología y era muy conocido, un pintor muy bueno. Y entonces Rines y Scott se autoconvencieron, no queda muy claro quién convenció a quién, de que la mejor manera de salvar a Nessie de los cazadores de monstruos, porque tenían mucho miedo de que llegara alguno allí, sobre todo decían algún americano, se lo cazara y se lo llevara a algún circo. Entonces la ley inglesa exige que para proteger a una especie, esa especie tiene que tener nombre científico, tiene que estar clasificada. Entonces Rines y Scott pues hicieron una descripción basándose en la gárgola que hemos visto antes, más esta especie de aleta, y llamaron a Nessie Nessitera rhombopteryx, clasificado en 1975, que es algo así como la maravilla del lago Ness, que tiene una aleta en forma de rombo. Y lo publicaron en Nature, nada menos. Porque Nature publica muchas cosas. Bien, en los años 90, hace no mucho tiempo, el autor de esa fotografía, la de la izquierda, esta de aquí, declaró que la fotografía de la derecha, la de la NASA, era falsa. Le habían añadido toda esta zona así triangular, por aquí y por aquí, está añadida. Esto era recto. Hay un dibujo del autor diciéndonos cómo era alargada. Por lo tanto, lo de Rhombopteryx no hay nada que hacer. Y luego, cuando le preguntaron qué era lo que había fotografiado, él dijo que eran burbujas. Es decir, la foto aquella, eso, son burbujas. Él decía que de algún buceador o alguna cosa, todas esas burbujas que salen hacia el exterior, eso es lo que había fotografiado. Eso no se dijo, ya digo, hasta finales de los años 90. O sea que Nessie tiene nombre, pero no existe. También ya hemos visto que el Yeti también tiene nombre. Esta es la primera foto del Yeti. ¿Por qué en 1933? La leyenda de Nessie. La leyenda de Nessie es muy antigua, como en muchos de los lagos que existen en el mundo con monstruo. Ya desde el siglo VIII, me parece que es, con algún santo que vino desde Irlanda a Escocia a cristianizar a los escoceses y demás, ya tuvo un enfrentamiento con Nessie. ¿No? Pero sin embargo es a partir de los años 30 cuando empiezan a aparecer fotografías y testimonios sin parar, ¿no? de Nessie. ¿Por qué? Porque el año 31 se construyó una carretera por todo el noroeste del lago, a toda su longitud, por donde antes no pasaba nadie. Y a partir de entonces empezaron a llegar turistas. Y con los turistas las cámaras de fotos, y con las fotos pues cosas como esa. ¿No? Esa es la primera foto que se conoce, que yo ahí realmente no veo nada, pero todo el mundo dice que es Nessie. Y hay muchísimas fotos. Esta la hemos visto antes, esta otra, por ejemplo, un poco más lejos, esta, a mí me impresiona mucho esta, y sobre todo de esta fotografía en concreto, me impresiona la explicación que se dio en su momento de qué era lo que se ve, a que nadie se figura lo que era eso, ¿no? Pues un elefante nadando por el lago Ness, pero así como suena, así como suena. Nunca he visto la declaración de nadie diciendo de dónde salía el elefante, Pero es un elefante nadando por el lago Ness. Bien. En resumen, no existe Nessie, no hay pruebas, aplicamos aquí, como decía Agustín, el método científico, aquí no hay pruebas, no hay restos. Esto sí que es curioso, el que no haya restos, ¿no? Porque se calcula que para que una población de estos monstruos, con el tamaño que tienen, sea biológicamente posible que exista, tiene que tener por lo menos 30 individuos. Y una población realmente que pueda funcionar durante el tiempo que se dice que ha estado, sin entrar en cuestiones geológicas ni nada parecido, tendría que tener como 300 individuos, ¿no? Y sin embargo no hay restos en absoluto. Hay otro dato además que sobre esto de la población tiene mucho que ver, que son los estudios que se han hecho del lago. El lago Ness es un lago muy pobre. En un lago de este tipo
toda la alimentación, toda la cadena trófica que se llama, se basa en el fitoplancton, es decir, en la aparición de algas microscópicas. Sobre ello está el zooplancton, animales microscópicos que comen el fitoplancton, y luego por encima están los animales de mayor tamaño. Bien, este lago es muy pobre, no tiene prácticamente fitoplancton, no tiene casi zooplancton y tiene muy pocos animales de mayor tamaño. Hay salmones, hay truchas, hay anguilas, pero no mucho más. Recientemente ha habido recientemente, hace 2 o 3 años, se dijo que se habían encontrado restos de anguilas gigantes en el lago Ness, y se dijo que el monstruo del lago Ness no era un plesiosaurio ni un dinosaurio, sino que eran anguilas gigantes. Bueno, cuando se hizo la disección y se clasificó los 2 cadáveres de anguilas gigantes que se encontraron, que medían 2 metros o una cosa así, resulta que eran congrios, porque tenían verdeles, eran animales marinos, tenían verdeles en el estómago, eran congrios que alguien había pescado en el mar y los había puesto en el lago por los típicos fraudes estos que hay, que aparecen en todos estos asuntos, ¿no? Por lo tanto, no hay restos, las fotografías son errores o fraudes y las descripciones no son fiables. Todas esas descripciones que se hacen muchas veces tienen que ver con la pareidolia, ¿no? Es decir, con ese reconocimiento extraño que tenemos en la mente, con la imaginación y los recuerdos de estructuras que no son lo que nos parece. Por ejemplo, cuando nos quedamos en verano mirando las nubes pasar y empezamos a ver edificios, casas, caras, o por ejemplo las caras de Belmez, manchas de humedad en la pared que creemos que son caras, ¿no? Bien, antes lo mencionaba también Agustín, ¿no? En estos casos, un biólogo del Museo Británico que le preguntaron ¿qué necesita usted para ir al lago Ness y demostrarnos si existe o no el monstruo? Y dice, yo no llevaría un zoólogo, llevaría un psicólogo. Y yo creo que tiene toda la razón. Bien, vamos al Yeti. Para el Yeti, a diferencia de lo que hemos visto con Nessie, el Yeti no hay fotografías. Hay muchas descripciones, desde muy antiguas y, digamos, en la era moderna, desde los años 20 del siglo pasado. Hay huellas, veremos las huellas, y hay restos anatómicos también. Restos tangibles. Esta es la zona donde se ha visto el Yeti. Esta es la zona más típica, que es en el Tíbet, Nepal y demás, toda la zona del Himalaya. Aquí al norte de Pakistán, en Cachemira, y aquí en la zona oeste de China con Kirguistán, ¿no? Esa es la zona. Pero yetis, como hemos visto antes, familia del yeti hay por todas partes. Aquí tenemos incluso un primo en los bosques, el que llamamos Basajaun, ¿no? El que aparece en las leyendas vascas, hombres peludos y salvajes. Ha habido siempre todo esto. Bien. Hay referencias al yeti, o que los criptólogos dicen que se refieren al yeti, en textos muy antiguos, ¿no? Por ejemplo, en el Ramayana, en la epopeya india, hay un personaje, Surpanaka, que es una princesa, que es de un pueblo del bosque de las montañas, que está llena de pelos y demás, que es esa imagen que se ve ahí, que intenta enamorar al príncipe Rama, pero no lo consigue. Linneo también tiene algunas citas de un Homo trogloides y demás, que los criptozoólogos quieren ver como el Yeti o algo parecido. En realidad no era Linneo el que lo dijo, sino que fue, estas cosas nos pasan en la universidad también, sino que él lo oyó de alguien que defendió su tesis y él estaba en el tribunal, ¿no? Con lo cual la situación es muy diferente. En realidad es el típico error de la época, ¿no? Con las clasificaciones y demás, eso se solucionó. Y luego se han encontrado manuscritos en Mongolia, se llaman los manuscritos de Mongolia, que son aproximadamente del siglo X o una cosa así, en que aparecen imágenes como esta, que los zoólogos dicen que son del Yeti o algo parecido y los zoólogos dicen que son monos. Eso siempre se puede discutir. 5. Bien, aquí tenemos las imágenes más famosas de huellas del Yeti, que es el rastro de Shipton. En 1951, una expedición que iba al Everest, 2 de sus componentes, que eran Eric Shipton y Michael Ward, vieron estas huellas. Esto que se ve aquí es el piolet y la mochila de Ward, y para que nos hagamos una idea del tamaño, y esta es una de las huellas con el piolet de Ward. Ward era médico fisiólogo y se pasó los siguientes 50 años buscando al Yeti, ¿no? Él vio las huellas, él las fotografió y creía en el Yeti. Y en los años 90 publicó un artículo y casi después, muy poco después murió,
en el que negaba todo lo que había hecho en su vida. Es un artículo científico en una revista científica que rezuma desesperación, ¿no? Porque toda la vida equivocado, ¿no? Él había hecho una investigación en los últimos años en el Himalaya con los Sherpas, intentando ver de qué podían ser esas huellas. En vez de intentar buscar al Yeti para justificar las huellas, lo que intentaba ver es quién había podido hacer las huellas. Y había sido algo así como esto. Esos son los pies de un Sherpa. Los Sherpas van descalzos, en la mayor parte de los casos, y andan sobre nieve helada, incluso descalzos. Entonces tienen los pies destrozados. Incluso él vio pies quemados por el frío, ¿no? Helados. Pierden trozos del pie, se les deforman los dedos, y él dice que, esta foto es de Ward, esta que veis aquí, y él dice que pies como esos son los que hicieron las huellas, y que el Yeti no existe para él. Bien. Y esto es el cuero cabelludo de Pangboche. Este es uno de los restos del Yeti que tanto se habla. Es un monasterio, Pangboche es un monasterio de lamas allí en el Tíbet. Tienen en una urna, como veis, con un candado. Con un candado porque una vez se lo robaron, y ahora os explico cómo. Tienen con un candado ahí el cuero cabelludo, y aquí al costado, mirad el dinero de los donativos, de la gente que lo visita. Ahí están las monedas y los billetes que van echando. Bien. Ellos se lo ponen en la cabeza, como veis aquí, en sus ceremonias. Este es el cuero cabelludo separado, para que lo veáis con detalle, ese cuero cabelludo. Bien, ese cuero cabelludo ya veis cómo corresponde con el Dinanthropoides nivalis, el que hemos visto antes de Heuvelmans. Se basó en esa cabeza para describir la especie, Heuvelmans. Bien, este cuero cabelludo lo robó y luego lo devolvió poco después Hillary, el que llegó al Everest. Cuando descubrió el cuero pues intentó saber de qué era, y como no se lo dejaban llevar, en un descuido, pumba, se lo cogió, se lo apropió y se lo pasó a James Stewart, al actor, que estaba haciendo una película en la India y al que por lo visto no le miraban en la aduana, no le miraban las maletas, para que lo sacara de la India, lo llevaron a Inglaterra y allí lo revisaron. La conclusión que llegaron en aquella época era que no era de un animal conocido, con lo cual inmediatamente los criptozoólogos dijeron, es del Yeti, ¿no? La típica prueba al contrario. Los análisis que se han hecho actualmente con el cráneo resulta que es la cabeza de una cabra. Los lamas lo que hacen es coger el cuero cabelludo de la cabra, insertarlo todavía en fresco en un molde de madera que tiene ese aspecto cónico, mantenerlo un tiempo así, y cuando está seco ya tienen el cuero cabelludo del Yeti para sus ceremonias, como veis aquí. En fin, ¿qué no es? Y ahora nos vamos a Estados Unidos. Vamos con la tercera prueba del Yeti. Este es el hombre de hielo de Minnesota. En Estados Unidos apareció en los años 60 o 70, no recuerdo bien, apareció un Frank Hansen, que es este que veis aquí, que con este camión llevaba un cadáver metido en hielo en ese congelador que se ve a la izquierda y lo exponía en los pueblos cobrando. Él decía, inmediatamente se dijo que él decía que era el Yeti. Incluso, en cuanto oyeron hablar de esto, esta es la imagen, la fotografía a la derecha y el dibujo a la izquierda, y inmediatamente apareció Heuvelmans otra vez, Bernard Heuvelmans, y lo clasificó como el Homo pongoides. Le llamó así y lo publicó en una revista belga, en una revista de zoología de Bruselas. Este es el dibujo que se hizo de ese cadáver. Es muy curioso porque Frank Hansen no le dejó a Heuvelmans descongelar el cadáver para estudiarlo, porque claro, si descongelaba el cadáver se acababa el negocio. Entonces, la única prueba que Heuvelmans da en su escrito de que lo que hay debajo de la capa de hielo es un cadáver es porque dice que se acercó al hielo y olía podrido. Y nada más, no sabe exactamente qué es lo que hay allí. En el cadáver hay un tiro aquí, otro disparo aquí y tiene el brazo roto. Con lo cual dicen que atacó a no sé quién y que por eso se lo cargaron y pasó desde el Tíbet a Vietnam, de Vietnam a Siberia, y de Siberia lo compró Hansen y se lo llevó a Estados Unidos. En el momento en que iban a descongelarlo y a hacer un análisis, Hansen y el hombre de hielo desaparecieron. O sea, nunca más se supo de ellos. Justo a la vez se hizo muy popular el descubrimiento de Franz von Königswald, que es un paleontólogo alemán que trabajó mucho en China, del descubrimiento de una especie de mono gigante fósil, que ya no existe,
que se llama el Gigantopithecus, le llaman Gigantopithecus. Él lo descubrió por los dientes, que en China le llamaban, los vendían como dientes de dragón y los molían en las boticas como afrodisíaco. Con eso Kenniswald describió el Gigantopithecus. El Gigantopithecus tiene este aspecto. Como veis ahí, esa es una reconstrucción. El que está ahí en la foto es Russell Siochon, que es un antropólogo americano, que es el que está estudiando ahora esta especie. Inmediatamente Eubelmans apareció por allí y ya dijo que el hombre de hielo de Minnesota no era el Homo pongoides, sino que era el Gigantopithecus, que no se había extinguido. En fin, que no era ni uno ni otro, porque como desapareció, no sabemos ya. Bueno, aquí os pongo para acabar, ya. Si no, Luis Alfonso, en fin. Ha habido películas, ha habido sellos sobre el Yeti, ha habido cómics, todo lo que queramos. Pero no existe ni el Yeti, ni Nessie, y la misma conclusión para los demás monstruos de la criptozoología. Si luego en las preguntas en la mesa redonda se quiere discutir algún detalle o algún otro monstruo de los que hay muchos monstruos todavía por ver, pues lo que queráis. Gracias. Que tiene. En cambio de Nessie, ahí hay una de las fotos más conocidas, de Nessie abundan las fotografías, muchas fotografías. Y la familia, pues son, la familia por ejemplo de Nessie, ese es Nahuelito, que es el monstruo del lago Nahuel, que está en Argentina. Ese es Champi, que es el monstruo del lago Champ, que está en Canadá. Y hay como otros 300 lagos en el mundo que tienen un monstruo declarado, y en muchos casos fotografiado. Y este, por ejemplo, es el Orang Pendek, que sería el primo pequeñito del Yeti, que vive en Indonesia y que hay ya criptozoólogos, ahora voy a la criptozoología, que hay criptozoólogos que dicen que es el hombre de flores, el Homo floresiensis. Bien, de lo que vamos a tratar aquí va a ser de la criptozoología, es decir, del estudio, veremos luego la definición, del estudio de monstruos cuya existencia no está aceptada por la ciencia porque no hay pruebas suficientes. Bien, esto es una de las primeras imágenes del Yeti, de las más populares, que aparece en Tintín en el Tíbet. Esta es la imagen de un Yeti dibujada por un criptozoólogo, Eubelmans. Nosotros los biólogos utilizamos la terminología linneana para describir a las especies, ¿no? Nosotros somos Homo sapiens, Linneo 1758, porque detrás del nombre, del género y de la especie solemos poner al autor, por si ha metido la pata, pues ir a por él y saber quién ha sido. Bien, Eubelmans, que es un zoólogo belga, en 1958, con las descripciones que había del Yeti, propuso que lo nombró como Dilanthropoides nivalis y hizo ese dibujo que ven ahí, 1950. Ahora va a hablar el profesor Eduardo Angulo, que es doctor en biología. Eduardo Angulo Pinedo es doctor en biología y profesor titular de biología celular de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. Es especialista en la organización microscópica de los invertebrados y en la relación entre las células y el ambiente, además de un apasionado de la ciencia ficción y de la gastronomía y el cine de aventuras, como lo demuestra su libro Julio Verne y la cocina, La vuelta al mundo en 80 recetas, que si no lo han leído les recomiendo. Director del Colegio Mayor Miguel de Unamuno de Bilbao, es miembro del jurado del Premio Alberto Magno de Fantasía Científica de la Universidad del País Vasco y del Círculo Escéptico. Cuando le pregunté a ver cómo había surgido la curiosidad por el tema del que nos va a hablar, que van a ser los monstruos, el Yeti, el monstruo del lago Ness y compañía, me dijo que la curiosidad y el escepticismo y el sentido de la maravilla me llevan a conocer a nuestros monstruos y sobre todo a quienes los estudian. Me parece que de eso nos vas a hablar, ¿no, Eduardo? Sí, más o menos. Les dejo con él. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bien, yo después de la charla de Agustín me siento casi en desventaja, ¿no? Porque lo suyo era serio y lo mío no. Ya verán, lo mío trata sobre todo, como aparece ahí en el título, del Yeti, Nessie y demás familia. Aquí tienen al Yeti. El Yeti ya verán que no existen pruebas directas sobre él, no hay fotografías ni nada parecido que se haya dicho que existan. Por lo tanto, lo que hay son recreaciones artísticas del aspecto 38, con esa especie de cráneo puntiagudo tan típico. Bien, Tintín en el Tíbet se publicó en 1960. ¿Por qué esta coincidencia? Pues
porque Bernard Heuvelmans era amigo de Hergé, del amigo personal, amigo íntimo del dibujante, del guionista de los libros de Tintín. Entre los dos intercambiaban información y por eso aparece un yeti tan perfecto en Tintín en el Tíbet. Bernard Heuvelmans era un zoólogo belga que en esa misma época, más o menos, a finales de los 50, inventó el término criptozoología, que es de lo que trata esta charla. La criptozoología, según la definición de Heuvelmans, es el estudio de los animales ocultos, proviene de los términos griegos kriptos, oculto,